Hermanos, así como estamos, voy a invitarles por favor a que abramos la palabra de nuestro Dios y vamos a ir al libro de Lucas, por favor, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, por favor, hermanos, vamos a leer un solo versículo, que es el versículo 44. Lucas, capítulo 24, versículo 44, lo leemos todos, hermanos, por favor, a la voz de tres. Lucas capítulo 24, versículo 44, dice así la palabra de nuestro Dios. Lo leemos todos. 1, 2, 3. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias, quiero darle por la oportunidad que usted nos da de poder leer, mi Dios, esta porción de su palabra. Un capítulo, Padre, y un versículo que debería de llamarnos mucho la atención, mi Dios, porque su palabra, mi Dios, no fue escrita a la aventura, no fue escrita a la y se va, fue escrita con un propósito. Y este propósito, Padre, no solamente debería de iluminar y de aclarar nuestra mente, nuestra fe, nuestra confianza en usted, sino que también, mi Dios, estas palabras deberían de reforzar, Padre, también esa fe y esa esperanza que tenemos en usted. Podernos, Padre, plantar en esas verdades que usted nos enseña, pero también poderlas transmitir y compartir, mi Dios, con ese mundo inconverso, con ese mundo, Padre, en el cual usted dio su vida. Gracias le doy por este tiempo, mi Dios, y todo eso se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Podemos encontrar, hermanos, después de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida, dice la Biblia que fue sepultado y al tercer día resucitó. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que antes de que Él ascendiera, les recordó también, hermanos, a sus discípulos las palabras que ya les había enseñado, porque tristemente, hermanos, ellos se habían olvidado, no solamente, hermanos, de las promesas y las profecías que nuestro Señor Jesucristo, inclusive semanas antes, hermanos, de que Él muriera, les dijo, les advirtió sobre su muerte, que iba a estar, dice la Biblia, 3 días sepultados y al tercer día Él iba a resucitar. Para más, hermanos, los enemigos de nuestro Señor Jesucristo se acordaron y dijeron: nos acordamos, ¿verdad?, que Él había dicho que se iba a levantar después de 3 días. Se anticiparon, según ellos, hermanos, para que los discípulos, ¿verdad?, no se robaran el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dicen, y el postrer, ¿verdad?, estado iba a ser peor que el primero. ¿Por qué? Bueno, porque de por sí habían crucificado y habían matado a nuestro Señor Jesucristo para, hermanos, quitarlo, ¿verdad?, según ellos, de en medio de su camino. Bueno, por tantas cosas, avaricia, orgullo, soberbia que había en sus corazones. Pero los discípulos, hermanos, se habían olvidado no solamente de las promesas que Cristo le había hecho estando en vida, sino que de las palabras, dice la Biblia, que se encuentran en la ley de Moisés, en los profetas y, dice la Biblia, en los salmos. Estas 3 divisiones, hermanos, son las divisiones que componen la Biblia hebrea, por decirlo así, el Antiguo Testamento o el Tanakh. La división, hermanos, que ellos tienen es un poquito diferente a la nuestra, pero, hermanos, con los mismos libros que usted y yo tenemos. Es por eso que nosotros, hermanos, no aceptamos los libros que la Iglesia Católica añadió. ¿Por qué, hermanos? Porque no se encuentra en el Tanakh o en las escrituras hebreas que los judíos tienen, que nuestro Señor Jesucristo aprobó, inclusive, hermanos, con esta división expuesta en estos versículos. Y dice Cristo, hermanos, Él les dice que era necesario que se cumpliese, dice, todo lo que está escrito, dice, primeramente en la ley de Moisés. La Biblia se refiere o hace referencia a la ley de Moisés con el Pentateuco también, hermanos, como se le conoce o se le llama,
¿Por qué Pentateuco? Bueno, esta palabra, hermanos, es una palabra griega compuesta por dos, que es la palabra pente, que significa 5, y teucos, que significa rollo. Por lo tanto, Pentateuco significa 5 rollos, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ahí dice la Biblia, se encuentran referencias, se encuentran, hermanos, palabras, se encuentran profecías que se tenían que cumplir en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que Él, muchas de ellas, hermanos, ya las había cumplido. ¿Y por qué no todas? Bueno, porque muchas de ellas se van a cumplir cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Ahora, ya estuvimos estudiando, hermanos, como, ¿verdad?, en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, en el libro de Números, ¿verdad?, Deuteronomio, llegamos inclusive hasta Ruth. Estuvimos estudiando, hermanos, muchos tipos que la palabra de Dios nos da, es decir, sombras o reflejos de la obra que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para así poder traer salvación a nuestra vida. Pero no solamente, hermanos, se encuentran ahí estos tipos que reflejan, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, sino que además podemos encontrar profecías, hermanos, que fueron dichas desde antes y que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a cumplir. Y quiero, hermanos, que en este día estudiemos esas profecías que la palabra de Dios nos menciona específicamente en la ley de Moisés, es decir, en el Pentateuco. Número 1, ¿cuáles son esas profecías que la palabra de Dios nos menciona? Acompáñenme a Génesis 3:15, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15. Después de que Adán y Eva pecaron, la Biblia nos enseña, hermanos, que nuestro Dios dio maldición no solamente a la serpiente, versículo 14, sino también, hermanos, a quien representaba esta serpiente, que es Satanás. Versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti. Le está hablando a la serpiente, al diablo, a Satanás. Dice: entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice: esta te herirá en la cabeza, y tú, dice, le herirás en el calcañar. Aquí encontramos, hermanos, la primera referencia hecha, hermanos, para nuestra salvación. Encontramos esperanza. Aquí encontramos, hermanos, palabras de nuestro Dios que hacen referencia de cómo Él, hermanos, iba a salvar, de cómo Él iba, hermanos, a solucionar tristemente, hermanos, el problema del pecado. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, en este versículo algunos puntos que quisiera resaltar. Primeramente, en esta profecía, hermanos, se encuentra la enemistad que iba a haber, dice la Biblia, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente, hermanos, representa a Satanás y a sus seguidores, como la Biblia lo menciona. Mire lo que dice Juan 8:44. No pierda Génesis, por favor. Juan capítulo 8, versículo 44, dice así la palabra de nuestro Dios. La Biblia los llama los hijos de Satanás. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, así. Dice: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién, hermanos? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y dice la Biblia: padre de mentira. Esta simiente, esta descendencia, la Biblia nos enseña que iba o va a estar y va a seguir, hermanos, en enemistad
contra la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, hermanos, representa a nuestro Señor Jesucristo, y en este caso, hermanos, a sus hijos también, aquellos que han creído y han confiado en Dios. Y esta enemistad, hermanos, ha estado tristemente desde que Adán y Eva pecaron y desde que Dios pronunció esta profecía. La podemos ver luego en el capítulo 4, podemos ver a Caín matando a Abel. Ya, hermanos, ya el diablo tratando, hermanos, de cambiar los planes de Dios, porque es el enemigo, iba a estar en contra, porque él sabe su juicio y su perdición, que es otra profecía que vamos a ver aquí. Desde, hermanos, el capítulo 4 podemos ver cómo Satanás ha estado siempre en contra. La Biblia nos enseña que él, hermanos, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La Biblia nos enseña eso en 2 de Corintios 4:4. Además, dice la Biblia que el diablo es el que engaña a las naciones. Apocalipsis 20:10. Él es el que esclaviza a la humanidad con el pecado, el mundo, la carne y los demonios. Romanos capítulo 6, versículo 12 y versículo 16 nos habla, hermanos, a la vez ahí la libertad que en Cristo encontramos, y que ya no somos esclavos, hermanos, del diablo. Además, hermanos, de que el diablo tiene a todo ese arsenal espiritual que son los demonios, la Biblia nos enseña, hermanos, que él tiene a falsos profetas, a falsos maestros, a falsos apóstoles e inclusive, hermanos, a falsos pastores que se oponen contra la verdad. Esa enemistad, por lo tanto, hermanos, ha venido desde dicha esa profecía. Pero también, hermanos, tenemos a nuestro Dios trabajando, luchando, haciéndole, hermanos, frente a ese enemigo. ¿Cómo? Salvando y rescatando. La Biblia nos enseña, hermanos, de esa esclavitud al mundo. La Biblia nos dice, hermanos, por ejemplo, que Él saca y rescata del hoyo a aquellos que se encuentran en el fango del pecado. En 1 de Corintios 6:20 nos dice que hemos sido comprados por precio. Él nos ha comprado y nos ha rescatado, hermanos, de la esclavitud del diablo. En Romanos 5:1 dice la Biblia que ha traído paz para con nuestro Dios, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Éramos enemigos por naturaleza, pero gracias a Él, hermanos, hemos hecho no solamente sus amigos, sino hemos sido hechos sus hijos. La Biblia también nos enseña, hermanos, que Dios prepara a hombres, los capacita para que ellos, hermanos, prediquen la palabra de Dios, prediquen el evangelio, prediquen los mandamientos de Dios, y así, hermanos, la humanidad pueda acercarse a Dios. Lo enseña Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, donde la Biblia nos enseña que Él ha constituido a pastores y maestros para perfeccionar a los santos, dice la Biblia, para la obra del ministerio. Dios, hermano, está trabajando. Y usted y yo, hermanos, de una u otra manera, si estamos agradando a Dios, nos estamos enfrentando contra esas huestes espirituales de maldad. Por eso dice 2 de Timoteo capítulo 3, hermanos, versículo 12, que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Los que quieran hacer las cosas correctamente, hermanos, el diablo se va a poner en contra de ellos. Pero además, hermanos, la Biblia no nada más nos dice que iba a haber enemistad. Dice esta profecía que también dice la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, dice la simiente suya. Esas palabras, vamos allá, hermanos, a Génesis, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente. ¿Y qué dice, hermanos? Y la simiente suya. Y la simiente suya.
Son palabras, hermanos, muy interesantes, pero a la vez, hermanos, palabras humanamente, naturalmente incoherentes. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay una simiente de la mujer como tal. Si usted examina, hermanos, las genealogías, usted se dará cuenta, hermanos, que quien porta la simiente, hermanos, no es la mujer. Quien porta la simiente o quien porta la semilla es el hombre. Y déjeme decirle, hermanos, pareciera que la palabra de Dios se contradice, pero no. A lo que hace referencia, hermanos, este versículo y a una gran profecía, hermanos, es sobre el nacimiento virginal de Cristo. ¿Eso qué significa, hermanos? Eso significa que para que Cristo naciera no iba a ser necesario la simiente de un hombre. Para que Cristo naciera iba a ser necesario solamente la simiente de la mujer, es decir, solamente la intervención de una mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque no iba a ser necesario un hombre para que María concibiera, sino solamente, hermanos, dice la Biblia, por obra del Espíritu Santo. Es como Cristo, el Mesías, es como Dios se iba a introducir a este mundo. Miren lo que dice Lucas 1:34. Lucas, por favor, capítulo 1, versículo 34, dice así la palabra de nuestro Dios. Lucas 1:34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque el ángel estaba diciendo: mira, vas a concebir en tu vientre un hijo, versículo 31, y vas a llamar su nombre Jesús. Y María se preguntó: pero ¿cómo va a suceder esto? Sigue diciendo el 34, pues no conozco varón. Es decir, no me he casado. 35, respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo, dice, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, dice la Biblia, será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos ver, hermanos, que Cristo no iba a ser hijo de José. No, Cristo iba a ser hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no hubo una intervención carnal, una intervención sexual, sino que fue el Espíritu Santo quien la invistió de ese poder, y así fue como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nació. ¿Nació de qué? No de la simiente de un hombre, de la simiente de la mujer, hablándonos a la vez sobre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y a la vez, hermanos, de su venida. Pero no termina el versículo ahí. Regresemos, por favor, hermanos, a Génesis capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y después dice: esta te herirá en la cabeza, y tú, dice, le herirás en el calcañar. ¿De qué nos está hablando, hermanos, esto? Nos está hablando, hermanos, dice, se está refiriendo a la simiente, se está refiriendo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y como ya veíamos, un nacimiento virginal, pero dice esta, es decir, nuestro Señor Jesucristo iba a herir en la cabeza al diablo. Y, hermanos, no queda ahí. Dice la Biblia: y tú, dice, le herirás en el calcañar. Esto nos está hablando, hermanos, sobre un sufrimiento. Un sufrimiento que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo por causa, en este caso, hermanos, del diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque en primera fue el diablo el que engañó a la mujer, y a través de ese engaño se cometió pecado, y a través del pecado, hermanos, dice la Biblia que entró la muerte a este mundo. Y la Biblia nos enseña, además de eso, hermanos, que
él, incitando, provocando, tratando de que nuestro Señor Jesucristo no llegara, hermanos, a la cruz, a cumplir su plan, a cumplir su propósito. Lo hirió de alguna manera. Y sin duda nuestro Señor Jesucristo sufrió, pero este sufrimiento, ¿sabe qué trajo, hermanos? Este sufrimiento trajo la destrucción, trajo, hermanos, la perdición, y Cristo obtuvo la victoria sobre el diablo y su poder y su influencia en este mundo. Por lo tanto, podemos ver a Cristo simbólicamente aplastando a esta culebra, a esta víbora, Satanás, en su cabeza. Por eso, mire, hermanos, el cumplimiento de esta profecía en Juan capítulo 12, versículo 31, dice así. Juan capítulo 12, versículo 31, esta profecía nos habla también, hermanos, sobre la victoria de Cristo sobre el diablo, el pecado y la muerte. Dice Juan capítulo 12, versículo 31 así. Juan 12, 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora, dice, ¿quién? El príncipe de este mundo será echado fuera. Dice el Señor: voy a traer un juicio, voy a pagar por sus pecados, dice el Señor, pero a la vez voy a echar fuera, dice, a Satanás. Capítulo 16, versículo 11. Capítulo 16, versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice desde el 8: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el 9, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pero dice el 11: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué dice, hermanos? Ha sido juzgado. Hermanos, el diablo pensó que había herido, pensó que ese sufrimiento que provocó en Cristo le había dado la victoria, pero todo lo contrario, hermanos. Ese sufrimiento e inclusive la muerte de Cristo trajo la victoria, el juicio sobre Satanás. Y sabe, hermanos, ¿qué le va a pasar a él? Mire lo que dice Colosenses, por favor, 2:15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Un versículo antes, hermanos, para ver esta expresión hermosa, gloriosa de Cristo sobre, hermanos, estos principados y potestades. Dice Colosenses 2:15 así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice, hermanos? Triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Así fue como Cristo, hermanos, le aplastó la cabeza a Satanás. Miren lo que dice Apocalipsis 20:10. Su fin, su perdición, su destrucción. Dice así, hermanos, total. Apocalipsis 20:10, un pasaje, hermanos, que nos muestra y nos enseña que el diablo, hermanos, ya está vencido. Dice Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, dice, día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, esta es la destrucción y la perdición del diablo, acabando y destruyendo, hermanos, la influencia, la muerte y el pecado sobre Satanás. Y sobre todo, hermanos, lo que se levanta contra Dios. Usted y yo, hermanos, dice la Biblia, en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, hermanos, quitemos ese miedo, quitemos ese temor, que si me pasa esto, que si me pasa aquello, es que tenemos un enemigo. No, hermanos, ya está vencido.
Eso no significa, hermanos, que yo voy a andar consintiendo con el pecado y esclavizándome yo mismo, hermanos, en todo ese lodo que el diablo me ofrece. Claro que no, pero usted y yo en Cristo tenemos el poder para vencerlo, no solamente a él, sino vencer también al diablo. Siguiente profecía, hermanos, se encuentra en Génesis 12:3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren. Génesis 12:3 dice: y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí está, hermanos, mira una profecía hermosa. Y serán benditas, dice, en ti, ¿quiénes? Todas, dice. Todas las familias de la tierra serán benditas, dice esta profecía. Todas las familias de la tierra. Aquí podemos ver cómo Dios derrama su bendición, hermanos, sobre Abraham. Abraham fue obediente y dice la palabra de nuestro Dios: si tú, dice, me obedeces, si tú sales de tu tierra, de tu parentela, dice, yo te voy a bendecir, y no solamente a ti, voy a bendecir tu descendencia. Es más, dice, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir, dice, a los que te maldigan, es decir, a los que pronuncien una sentencia de juicio y de castigo contra ti, a los que te digan una maldición, dice el Señor, esa maldición va a ser sobre ellos. Pero en sí, ¿dónde está, hermanos, la bendición a través de Abraham hacia todas las naciones? Mire, quiero que note otra cita que es Génesis 22:18. Génesis 22:18 dice así la palabra de nuestro Dios. Génesis 22:18 dice: en tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, dice, a mi voz. En tu simiente serán benditas, dice, todas las familias, todas las naciones de la tierra. Ahora vamos al Nuevo Testamento y veamos, hermanos, un poquito sobre esta bendición y de quién en sí está hablando. Gálatas, por favor. Gálatas, mire lo que dice el capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3:26, el apóstol Pablo, hermanos, hace referencia a esta bendición y dice así. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Es el 16, hermano, ahorita vamos al 26. Gálatas 3:16 dice, ya lo tenemos, hermanos. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más, hermanos? Dice la Biblia, y a su simiente. Ahora, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y en tu simiente, la cual, ¿quién es, hermanos? Dice la Biblia, es Cristo. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? No solamente por las promesas y las bendiciones que yo te he dado a ti, sino que esas bendiciones han pasado a tu simiente. Pero no se está refiriendo, hermanos, a toda su descendencia, sino especialmente a uno de ellos, que es, dice este versículo, Cristo. Por lo tanto, cuando la Biblia dice a tu simiente, no se está refiriendo a David, no se está refiriendo a Moisés, no se está refiriendo, hermanos, a algún otro hombre destacado, no, se está refiriendo, dice la Biblia, a Cristo, y a través de Cristo, hermanos, es como Él iba a bendecir, dice la Biblia, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de Cristo, hermano, usted y yo podemos alcanzar todas esas promesas
que Dios, hermanos, le dio a Abraham. Promesas de cuidado, de protección, promesas, hermanos, que ahora actualmente usted y yo tenemos, como es la salvación, el perdón de nuestros pecados, una herencia ya en el cielo. ¿Y a través de quién se obtiene, hermanos? A través de Cristo. Mire lo que dice ahora sí el versículo 26, Gálatas 3:26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. Ahora usted y yo, dice, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, mire lo que dice el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y por lo tanto, ¿qué dice, hermanos? Herederos según la promesa. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermanos! Usted y yo podemos gozar ahora. No porque, hermanos, quizás no somos judíos, usted y yo ya no vamos a recibir esas bendiciones, no, sino porque en Cristo, dice la Biblia, y al poner mi fe en Él, usted y yo podemos recibir, hermanos, grande dicha, protección, felicidad, paz, tranquilidad. El Dios de Abraham, hermano, es el mismo Dios que usted y yo podemos tener. Mire lo que dice Romanos, por favor, capítulo 9. Romanos capítulo 9, aquí se destacan, hermano, muchas de las bendiciones que han sido dadas al pueblo judío, y ahora usted y yo las tenemos. Dice Romanos capítulo 9, por favor, versículo 3 al 5. Dice Pablo: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, dice el 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación inclusive de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino ¿quién, hermanos? ¡Wow! Vino Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sabe, hermanos, que una de las bendiciones más grandes que Abraham a través de su simiente nos dio es Cristo? Porque Cristo, hermanos, es judío. Cristo, hermanos, fue judío, y la palabra de Dios nos enseña que siendo ellos quienes tuvieron todas las bendiciones, ahora esos mismos privilegios han pasado para usted y para mí. Claro está, hermano, que ahorita usted y yo no entendemos al 100%, hermanos, porque quizás no estamos viviendo en estos tiempos, no estamos viviendo quizás ya ahora en los tiempos donde los judíos rechazaban a los gentiles y los miraban como perros. Es cierto que nos siguen mirando así, pero ahora usted y yo ya tenemos acceso, hermanos, a esas bendiciones. Otra de esas bendiciones es la palabra de Dios, la promulgación de la ley. Usted y yo no solamente la podemos leer, estudiar, tener en nuestras manos, sino que además la podemos entender. Son bendiciones, hermanos, que este mundo, el diablo, no me pueden dar. No importa qué tan rico sea usted y yo. Hermanos, son bendiciones incomparables. Pero gracias, hermanos, gracias a esa bendita profecía, usted y yo podemos ser parte también de todo ello. Déjeme decirle otra profecía más, hermano. Génesis 49:9. Mire lo que dice este pasaje. Génesis 49, versículo 9, dice así. Génesis 49:9. Yo sé que son pocas las que vamos a ver en este día, si Dios lo permite, hermanos, cuando entremos a los salmos y entremos a los profetas, hermanos, ricas profecías en las cuales deberíamos, si no la traemos, hermanos, traer una libretita, estar apuntando y posteriormente gozarnos, hermanos, con ellas. Miren lo que dice Génesis 49:9, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya estamos ahí, hermanos. Dice: cachorro de león. ¿Quién es? Judá.
de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Dice el 10. No será quitado, dice, el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que venga Silo. Y a él, dice, se congregarán todos los pueblos. Hermano, esta es una profecía. Y es cierto que aunque es dicha, hermanos, ahí por Jacob, hermano, eso no significa que no sea válido. Está ahí, hermanos, sin duda fue revelado por el Espíritu Santo. Pero aquí, hermanos, claramente se puede ver a Cristo de dos maneras. La primera, hermanos, que podemos ver ahí es, dice, el cachorro de león. Ahorita lo vamos a leer, hermanos, pero a Cristo se le conoce como el león de la tribu de Judá. Después, en el versículo 10, podemos verlo a él, hermanos, con el nombre o el título de Silo. Silo, aunque, hermanos, no se sabe, ¿verdad?, con exactitud cuál es su traducción, cuál es, hermanos, su significado. Muchos le han dado, ¿verdad?, algunos significados como un príncipe de paz, por ejemplo, o el enviado de Dios, y lo comparan, hermanos, por ejemplo, con Juan capítulo 17, versículo 3, donde Cristo dice ahí, dice, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es cierto que Él es el enviado de Dios, pero viendo que iba a ser, hermanos, ahora sí que nuestro Señor Jesucristo, podemos bien claramente concluir que a quien se está refiriendo es precisamente a Él. ¿Por qué? Dice la Biblia, hermanos, se profetiza en el versículo 10 que Judá iba a tener el cetro, es decir, hermanos, que él iba a tener autoridad. Dice, él iba a legislar, es decir, iba a ser un gobernante entre su pueblo, entre el resto de las tribus. Y lo podemos ver efectivamente, hermanos, por ejemplo, con David. A David se le prometió, hermanos, que no iba a hacer falta quien se sentara en su trono. Y si usted puede examinar todos los reyes de Judá, se dará cuenta, hermanos, que nunca faltó alguien que se sentara en el trono de David. A diferencia, hermanos, de las otras 10 tribus que se separaron, hermanos, no duraron ni siquiera 3 generaciones cuando ya estaban cambiando, ¿verdad?, de linaje en cuanto a los reyes que iban a estar, hermanos, gobernando ahí. Pero dice la Biblia, ¿hasta cuándo se te va a quitar el cetro? ¿Hasta cuándo se te va a quitar esa autoridad de reinar? Dice Dios, hasta que venga Silo, hasta que venga Cristo. Y Cristo, cuando vino, hermanos, efectivamente nos enseña que, hermanos, ahí prácticamente se terminó en él la descendencia hasta la fecha. Hermanos, Judá no ha podido reinar, las tribus, hermanos, no han podido legislar y gobernar como deberían. ¿Sabe hasta cuándo? Hermano, eso se les quedó hasta que Cristo vino. Y cuando Cristo regrese, cuando Cristo venga, entonces, hermanos, se va a cumplir todo lo demás que dice. Mire otra cita que hace referencia a él, Números 24:17, por favor. Aquí, hermanos, encontramos las mismas características de la profecía, pero descrito de otra manera. Miren lo que dice Números capítulo 24, versículo 17. Números 24:17 dice, aquí, hermanos, Balaam está dando una profecía, ¿verdad? Y cuando él, dice la Biblia, iba a pronunciar una maldición, en vez de pronunciar una maldición, ¿sabe qué pronunciaba, hermanos? Una bendición hacia el pueblo de Israel. Y dentro de esta bendición, él da una profecía. Y dice Números 24:17 así: lo veré, mas no ahora, dice. Lo miraré, mas no de cerca. Es decir, todavía tiene tiempo para que venga. Y después dice, saldrá, ¿qué, hermanos? Estrella de Jacob. Saldrá estrella de Jacob. Y cuando salga, dice, se levantará
cetro de Israel. Y ahí dice, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Es decir, cuando esa estrella salga, cuando Cristo venga, dice, entonces Él va a legislar, Él va a gobernar, Él va a reinar sobre esta tierra. Cada una de estas profecías, hermanos, hacen referencia a Cristo, que Él es el rey, hermanos, el rey de Israel y el rey de este mundo. Y la Biblia nos enseña posteriormente, Él va a venir a este mundo a gobernar. A ese tiempo se le conoce, hermanos, como el reino milenial. Cristo va a establecer un reino por 1000 años y va a legislar, va a gobernar con justicia, va a haber paz, va a haber prosperidad. Ahí se va a erradicar no solamente las injusticias, sino la pobreza, las hambres y, hermanos, todo, ¿verdad? La delincuencia. Ahí ya no va a haber delincuencia. Va a ser todo bello, va a ser todo hermoso, porque en quien va a estar reinando en todo el mundo, ¿sabe quién será, hermanos? Será precisamente Silo. Será la estrella. Será, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver, mire lo que dice, hermanos, haciendo referencia a esto, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Cristo mismo se dio, hermanos, estos títulos, y dice Apocalipsis 22, 16 así: yo, Jesús, he enviado, dice, mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo, dice, soy la raíz y el linaje de David. ¿Y quién soy? Dice Cristo. La estrella resplandeciente, dice, de la mañana. Saldrá, dice, una estrella de Judá. ¿Quién es esa estrella, hermanos? Es Cristo, que va a salir. Y, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que cuando Él venga, va a juzgar. Miren lo que dice Apocalipsis 5:5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que, ¿quién, hermanos? El león de la tribu de Judá, que es la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cristo, hermanos, es el león, es el Silo de la tribu de Judá, que va a venir, hermanos, a legislar. Miren lo que dice Lucas 1:33. Lucas capítulo 1, versículo 33. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 1, versículo 33. Dice, ya lo tenemos, hermanos: y reinará, dice, sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, dice la Biblia, no tendrá fin. Su reino, hermanos, no tendrá fin. Yo sé que ha habido sin duda muchos gobernantes, presidentes, reyes, que han querido, hermanos, traer paz, decir, hermanos, por más que se esfuercen, pero uno que sí, hermanos, y su reino, dice la Biblia, no tendrá fin. Y Él, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es si usted y yo, ¿qué parte tenemos con esto? Se puede gozar, hermanos, el pueblo de Israel, pero ¿nosotros qué? Las promesas son para ellos. Pues déjeme decirle, hermanos, que Génesis 49:10 termina de esta manera. Acompáñeme allá, por favor. Génesis 49:10. Alguien pudiera decir, y si un judío estuviera aquí, pero pues tú, ¿de qué te gozas? ¿De qué te alegras? Lo que dice Génesis 49:10: no será quitado, dice, el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, dice, hasta que venga Silo. Y a él, ¿qué dice, hermanos? Se congregarán los pueblos. A él, dice, se congregarán, se reunirán, se acercarán, dice la Biblia, los
pueblos. Mire lo que dice, hermanos, Cristo, sin duda haciendo referencia a esto, Juan capítulo 10, versículo 16, un pasaje, hermanos, que tristemente los mormones han malinterpretado, pero se refiere en sí a usted y a mí. Mire lo que dice Juan, por favor, capítulo 10, versículo 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas, dice, también debo atraer, debo de acercar, dice, a mí, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, dice, y habrá un pastor. ¿Qué harían o qué van a hacer las naciones? Dice, cuando Cristo viniera, se iban a reunir, dice la Biblia, a Él. Y es lo que Cristo hizo cuando Él vino. Dice la Biblia, no solamente vino para reinar y gobernar parcialmente a través de los corazones, hermanos, a través del Evangelio y de este reino debajo de los cielos, hermanos, o el reino de Dios, sino que sobre los judíos, sino que además también, hermanos, sobre usted y yo como gentiles, a usted y yo, que mire lo que dice Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 11. Hace 8 días leíamos parcialmente este versículo, vamos a leerlo todo. Mire las bendiciones que ahora usted y yo podemos obtener, hermanos, a través de nuestro silo. Si quisiéramos darle una interpretación, podríamos decir a través de nuestro príncipe de paz. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, estabas alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, dice, cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, es decir, a través de su sacrificio, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando, dicen ellas, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, pero también dice a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y ahora usted y yo como gentiles podemos decir, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos desconocidos, sino conciudadanos de los santos y miembros, dice la Biblia, de la familia de Dios. Cuando venga Silo, dice, atraerá a todos los pueblos. Y es lo que Cristo hizo ahora de cada nación, cualquiera, sin importar quién sea, qué nacionalidad tenga, qué es lo que haya hecho, hermanos, puede acercarse a Cristo y a las promesas, a los pactos, a las bendiciones de nuestro Dios. Esa, hermanos, esa es la profecía que Cristo vino a cumplir. Y le falta porque cuando Él venga, usted y yo también vamos a gozar de ese reino, hermanos, que Cristo va a establecer aquí en la tierra. Hermanos, quisiera nada más terminar diciendo, estudiábamos un poquito esto, vamos a leer esta profecía. Miren lo que dice, por favor, Deuteronomio para recordar, hermanos, capítulo 18, miren lo que dice el versículo. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, dice así. Deuteronomio 18, 15.
Ahora tenemos, hermanos, dice profeta de en medio de ti, de tus hermanos, dice, como yo, te levantará Jehová tu Dios. ¿Y qué dice, hermanos? A él oiréis. A él dice, oiréis. Mire lo que dice el 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, dice, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo, dice, lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él dice, hablar en mi nombre, yo, dice, le pediré cuenta. Wow, hermanos, qué profecía a la vez. Que causa, hermanos, conmoción, que debería de causar, hermanos, en nosotros preocupación. ¿Por qué, hermanos? Porque este profeta que Dios, hermanos, iba a levantar, que no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle, hermanos, sí, ese profeta vino, el profeta, porque después de Moisés, dice la Biblia, es cierto que se levantaron más profetas, pero no, nunca dice uno como Moisés, hasta que vino este profeta prometido. ¿Y quién nos dice, hermanos, quién es este profeta? Miren lo que dice, hermanos, el libro de Hechos. Acompáñenme a Hechos, capítulo 3, versículo 22. Donde confirmamos que este profeta ya vino. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice Pedro, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada, dice, del pueblo. ¿Quién es ese profeta, hermanos? Es nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, hermanos, ahí a versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cristo, hermanos, es ese profeta que Dios prometió allá con Moisés. Pero lo que debería de causarnos, hermanos, preocupaciones, que dice la Biblia, a él oiréis. Cristo vino a mostrarnos y exhibirnos, hermanos, la palabra de Dios, a mostrarnos quién es Dios. La pregunta es, hermanos, ¿lo estamos escuchando y lo estamos obedeciendo? Si no, porque Él es el profeta de Dios. Si no, dice la Biblia, yo te voy a pedir cuentas. Por lo tanto, hermanos, bien hiciéramos nosotros en estar estudiando estas benditas palabras. En los evangelios se encuentran las enseñanzas, los dichos, las parábolas. Se encuentran los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Mandamientos que los apóstoles, hermanos, nos dejaron. De hecho, es interesante, hermanos, y es por eso que nosotros, hermanos, no aceptamos otro tipo de libros más que las palabras, hermanos, que nos dejaron. Primeramente, las palabras que Cristo aprobó, y segundo, las palabras que Cristo enseñó y le reveló a sus discípulos. Fuera de ahí, hermanos, no aceptamos ni el libro de Mormón. Hermano, es triste. Los mormones dicen que la Biblia fue corrompida, ese bendito libro que usted y yo tenemos, y fue por eso necesario otra revelación. Y hermanos, ellos comparando, hermanos, la Biblia y el libro del Mormón, ¿sabe qué, hermanos? Elevan más el libro de Mormón que la Biblia. Qué triste, hermanos. ¿No dice la Biblia, a él oiréis? ¿A quién? ¿A Mormón? No, a Cristo. Y hermano, el Nuevo Testamento fue escrito o directamente de parte de los apóstoles, como fue Mateo, como fue Pedro, por ejemplo, como fue Juan, o
aquellos que estuvieron conectados con los apóstoles. Directamente de ellos recibieron, hermanos, sus escritos, sus enseñanzas, y ellos, hermanos, las compartieron, las escribieron y las publicaron. El último apóstol, hermanos, que se cree que murió, ¿sabe quién fue? El apóstol Juan. Y el último libro que se escribió, ¿sabe cuál fue, hermanos? El libro de Apocalipsis. El último apóstol y el último libro. Fuera de ahí, hermano, es por eso que nosotros, hermanos, por ejemplo, apóstoles, la luz del mundo, hermanos, platicando con uno de la luz del mundo, qué triste, hermanos, ponen inclusive hasta más arriba a sus apóstoles que a Cristo. Pero, hermanos, ellos bíblicamente cuentan, no. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo no es cualquier hombre, es el profeta de Dios, que nos dejó y nos compartió su palabra. Por lo tanto, hermanos, aquí está lo dicho por Él y lo que debemos de obedecer. No tengo por qué estar escuchando nuevas revelaciones. Aquí están las palabras que el profeta de Dios iba a traer a mi vida, a las cuales yo debo de atender y debo de obedecer estrictamente. Si no, Dios me va a pedir cuentas. Dios me va a pedir cuentas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Quiero darle por esta oportunidad que usted me ha dado de estar aquí. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos ha dado de abrir su palabra. Ayúdenos a meditarla, por favor, y aplicarla a nuestras vidas. Ayúdenos a valorar todo lo que usted nos enseña y nos ha dicho, mi Dios, por favor. Ayúdenos a confiar, mi Dios, y a que nuestra fe y nuestra esperanza siga creciendo, de saber que estamos en el verdadero, no cualquier hombre, sino usted haciéndose hombre y viniendo, mi Dios, para poder morir por nosotros, dar su vida, llevarnos al cielo, ser ese camino entre Dios y el hombre, para así podernos acercar a usted. Gracias, mi Dios. Gracias por las bendiciones. Todo esto, mi Dios, sabido, y se lo ruego en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.